buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Estamos ya al otro lado del teléfono con Carles Enric. ¿Qué tal se encuentra, Carles? Hola, buenas noches. Bien, bueno, estamos ya, lo que hicimos últimamente, mucha calor y esas cosas, pero bien, ningún problema. Bueno, pero ya puedes anunciar que el 17 y 18 de agosto estarás en Marbella, donde no hace tanta calor. Ah, bueno, eso segundo que has dicho me encanta, es decir, porque aquí hace mucha calor. Efectivamente estaremos el 17 el lunes, que haremos una pequeña tertulia y un confirmado en directo con preguntas en directo, con la gente que venga al restaurante donde vamos a montar el acto, y también estaremos el martes, es decir, será una cosa diferente que yo creo que puede ser muy interesante. Pues sí, la verdad, el contacto directo con el público, hay mucha gente interesada en venir. Todo el que quiera venir puede llamar ya al restaurante, al Asador Guadalmina, que ya sabéis que es muy crítico con el gobierno, que ha puesto un montón de pancartas, que están vendiendo gel hidroalcohólico con mensajes reivindicativos contra Sánchez, y la verdad que hemos querido apoyar a este empresario, a Eugenio, que tiene el placer de invitarnos, y la verdad que nosotros, todas las personas que nos apoyen, pues ahí estaremos. Así que si hay algún empresario también que quiere que vayamos a otros puntos de España, ahí estaremos, desplazaremos el equipo y todos encantados. Por cierto, me ha contado un pajarito, Carles, de que tienes unas anchoas ahí deliciosas de Ana María Conservas, ¿no? De Conservas Ana María. Sí, correcto, es decir, me llegaron ayer y realmente yo soy de las personas en ese sentido muy agradecido, en este caso las conservas de Santoña Ana María. Las comí ayer, una latita de anchoas que estaban, no por decirlo buenísimas, pero buenísimas, me quedo corto, me parece, y una de bonito que también estaba espectacular. Yo le he dicho alguna vez que me acuerdo una anécdota de estas tontas que me gusta a veces explicar, que se ve que hace unas semanas empezaron en los foros de esta gente rara, ¿saben? Aquellos que no tienen padre y todo esto, a decir que se investigara a quién me enviaba vino, por si era una donación que tenía que declarar Hacienda y no sé qué. Yo invito a todo el mundo que quien me quiera enviar vino, que me quiera enviar anchoas, que me quiera enviar otra cosa, que me lo envíe. Oiga, que aquí se viven 2 días y algunos sabemos que, y lo sabe Javier, que muchas de estas cosas las hacemos por amor al arte, vamos a decirlo así de claro. Nadie cobra los sábados, que también lo decimos, que es una sesión de cobrar, pero el resto de semana es totalmente gratuito y con placer, con lo cual si alguien considera, oiga, que este señor se está dedicando muchas horas, no sé qué, voy a enviarle una caja de vino, una lata de anchoas, que no se preocupe, que Hacienda yo creo que no se va a meter eso, porque ni vamos a montar un supermercado, ni vamos a montar aquí una destilería, y simplemente vamos a hacer es disfrutar del cariño de la gente. Serán bienvenidos, que nosotros también estamos abiertos a que nos envíen cualquier cosa, pero no por el valor del... No, todo lo contrario, hay cosas... El agradecimiento y el cariño. Correcto, es decir, y lo que hemos dicho alguna vez... Y el cariño, ¿sabes? Sí, mira, yo he recibido, y te lo digo, desde vino, ginebras, whisky, por decir las cosas, digamos, más alcohólicas, por llamar de alguna manera, hasta lo de las anchoas, quesos, etcétera, y realmente uno no mira el valor de las cosas, uno mira el detalle del tema. La gente me contacta por Twitter y me dice, oye, te quiero enviar esto, ¿qué te parece? Y yo, obviamente, nadie me envía un coche ni una lavadora, ni con todo el respeto, ni otras cosas, pero cosas así, que son cosas del día a día, para entendernos, uno está encantado y sin ningún problema las acepta. Carlos, si te parece, para que no se nos olvide, el otro día se extravió un par de preguntas de Clara S., que es miembro de la comunidad de YouTube, que nos apoya económicamente. Te las voy a recitar para ver si las puedes contestar, porque nosotros tratamos de contestar a todas las preguntas los sábados de los Patreons y los coroneles Chup Chup, y aquí está la pregunta. A ver, dime. ¿Debería preocuparnos la extradición del opositor a Venezuela? ¿El gobierno está vendido a Venezuela? No, esto lo hemos comentado, es decir, la extradición entendemos que que ha habido estos días del opositor, digamos, a la gente de Venezuela ha sido, digamos, curiosa, porque vamos, sabemos que las extradiciones muchas veces son recíprocas, y estamos en una situación de que en el caso de Venezuela se están, digamos, sumando por activa o por pasiva, extradiciones de un lado a otro. Tenemos la de Saab de Cabo Verde a Estados Unidos, tenemos la del Pollo Carvajal pendiente, que está en algún lugar, vamos a decir, de España, pendiente de su acuerdo, digamos, con la Fiscalía Americana, y en ese sentido puede sorprender que un opositor a un régimen no precisamente con una fama democrática se ha extraditado directamente desde España. Seguramente para la persona, para sus familias, es una situación complicada.
Pero a veces en la política, y va a sonar extraño, es decir, los gestos se ha de mantener, digamos, el día a día a pesar de los gestos. Es decir, si la ley indica de que internacionalmente ese país es reconocido, no tiene ninguna implicación, aunque pensemos lo que sea, de lo que sea, pues lo que toca es hacer cumplir la ley. Si la ley dice que se había de extraditar, se extradita. Que luego podamos pensar lo que sea. Es aquello de que se hizo famoso en la guerra de Kuwait, que se acuerde, los efectos colaterales. Es decir, que hay situaciones lamentables que hay que intentar evitar, pero que en cualquier caso se alejan un poco del cometido, digamos, de un gobierno, y algunos creemos que no son decisiones propias ni duras directamente de presidencia del gobierno en este caso. Y te voy a contar otra. En un programa de estado de alarma comentó que al gobierno lo echaría el propio partido. ¿No cree que el PSOE no se atreverá a dar ningún paso o lo daría muy, muy tarde? No, eso lo hemos comentado alguna vez, es decir, la presión que tiene ya y que se va a incrementar en los próximos días, próximas semanas contra el gobierno va a ser interna, porque la oposición, seamos sinceros, no está haciendo nada, es decir, y la auténtica fuerza va a venir de ahí. Aparte, las elecciones, nos guste o no, podemos decir de que quienes votan son ignorantes o no, todo lo que sea, pero las elecciones han sido claras. Quien tiene las riendas, quien debe gobernar, actualmente es el Partido Socialista, porque ganó las elecciones. Dicho lo cual, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, es decir, comienza a haber mucho desagrado en muchas filas socialistas por la actitud del gobierno, y no por una cuestión tanto ética o moral, que podría ser también, sino por una cuestión tan tonta como económica. Hay gente que lleva viviendo muchos años de la sopa boba, llamémosle ayuntamientos, municipios, diputaciones, etcétera, y analiza la calle, porque hay gente que sí que pisa la calle y ve que el descontento cada vez es mayor, con lo cual se van a quedar sin ese sueldo, sin esa actividad a final de mes que le reconforte, les da tranquilidad, y entonces esa gente se empieza a mover. ¿Cómo se fraguará el tema? Lo hemos dicho, esto es un tema de tiempo, es decir, de paciencia. Ya sé que a lo mejor a veces es mucha, pero cada vez se intensifica más. Y algunos seguimos teniendo claro que este gobierno va a salir antes de final de año, y lo hemos dicho por pasiva hace meses, y lo seguimos diciendo aunque todo el mundo nos lleve la contraria. Vamos ya a la actualidad. ¿Qué novedades nos trae? ¿Cómo se ha levantado hoy la actualidad política y cómo ha discurrido a lo largo del día? Te he visto que estaba muy centrado también en el tema de impuestos, ¿no? Sí, hay dos temas. Bueno, vamos a hablar primero de esto de los impuestos, que es algo muy... Todos aquellos que gestionan empresas, etcétera, lo van a ver más seguramente que hay gente que gestiona exclusivamente una nómina, pero es una noticia de estas que pasa desapercibida, pero que tiene un fondo muy importante que hemos comentado hoy. Es decir, según parece, los aplazamientos trimestrales del IVA y el IRPF se están negando prácticamente automáticamente. Es decir, sabemos que cualquiera que pida un aplazamiento se lo conceden hasta hace unos meses, se lo concedían sin problema. Había unos intereses mínimos, vamos a decir, creo que era sobre el 1% menos, o sea que era prácticamente el precio del dinero, o sea que valía la pena y aplazabas sin ningún problema. Pues según parece se están negando esos aplazamientos, pero por su parte sí que se han concedido los aplazamientos con los mismos bajos intereses, digamos, que del impuesto a sociedades, que acabó el término el 25 de julio, es decir, que unos acabaron el 20 de junio, para entendernos, o sea, 5 días antes, y otros el 25 de julio. Y los de impuestos a sociedades sí que se están aceptando. Y la lectura podía ser rápida, es decir, que parece que se está, y así lo he puesto en Twitter, parece que se está disparando a aquellos que han saltado, digamos, al bote salvavidas. Nadia Calviño y la administración de Montero están disparándoles para que se acaben de hundir, y aquellos que aún navegan, entre comillas, con un barco, es decir, los que ganaron dinero el año pasado, se les está respetando un poco más. Lo triste, que parece que la inmediatez llama a hundir a quien no acaba de funcionar, y eso en un gobierno es poco ético. En un gobierno socialista es sorprendente, es decir, que esas palabras de vamos a ayudar, las otras palabras de diálogo, etcétera, etcétera, parece que no van con aquellos negocios que digamos sinceramente, es decir, van mal o están medio cerrados, ha llegado el plazo del IVA, han tenido que aplazar pues lo que sea, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros, y han dicho, hostia, me va fatal pagar 5.000 euros, pago 1.500, 1.500, 1.500 como cada año, y les dice el gobierno que no, que ahora hay que pagar los 5.000. Eso también quiere decir, entre líneas, obviamente, que el negocio a corto, el gobierno necesita meter la mano porque está con una caja vacía.
Y estas repercusiones económicas que a veces no se explican en los diarios, vamos a ser sinceros, porque la mayoría de periodistas no saben ni qué es el IVA, ni qué es el IRPF, ni qué es el impuesto de sociedades, con lo cual aquí es un problema también educacional, son las que realmente hacen que el país se mueva de una manera, digamos, inversamente proporcional a lo que debería de moverse. Porque si las economías más frágiles, digamos, son disparadas directamente al gobierno para hundirlas en el bote salvavidas, tenemos un problema cada vez mayor, porque esa gente cuando salga al agua, vamos a ser sinceros, muchos de esos botes salvavidas llevan al empresario, pero muchos llevan 3, 4, 5, 6 trabajadores que el empresario no va a poder afrontar, que van a acabar en el Fogasa, que va a pagar lo que va a pagar y que va a pagar cuando va a pagar y que vamos a pagar todos. Es decir, que parece unas medidas un poco las habituales de este gobierno con la gestión económica del desastre Nadia Calviño, que ya hemos dicho muchas veces que es un fracaso total fuera del manual, va a ser seguramente un error nuevo del gobierno. Sobre el tema del rey, parece ser que el gobierno está enfrentándose, ¿no? Carmen Calvo afeando a Pablo Iglesias los ataques a la corona. ¿Esto es una escenografía? Hoy hemos visto nuevas filtraciones en el mundo de Iván Redondo contando la negociación bunkerizada entre Iván Redondo y Carmen Calvo, las últimas conversaciones del rey con su hijo en ABC, es decir, cómo se está vendiendo un storytelling cuando la realidad es que al rey le han echado la puerta de atrás por mucho que nos cuente, ¿sabes? Sí, no, a ver, la realidad es la que es, y parece que la realidad lo que indica es que el rey está ahora mismo por República Dominicana, que sí que se acercaría, que ha habido rumores de Portugal, sí que se acercaría de cara a septiembre, digamos, es como coger unas semanas de total relax y total intentar concienciación del tema, sí que se acercaría en septiembre en principio a Portugal para estar a disposición si tocara el momento de la Fiscalía. Eso parece la realidad, digamos, que luego también seamos sinceros, estar en Portugal implica que haya más presión mediática, porque a Portugal podemos desplazar una unidad móvil mañana. A Dominicana ya empieza a costar más desplazarla, entonces también va por ahí. Y a partir de ahí, un poco lo que comentas, es decir, la confrontación entre la ministra Calvo, a la que hemos puesto a parir, vamos a decirlo claro, muchas veces, y últimamente le estamos dando muchos piropos, lo cual a mí me está empezando también a indignar personalmente, porque creo que es una persona incompetente, pero realmente es la única que está un poco parando los pies al vicepresidente. Y en ese sentido es el enésimo enfrentamiento que hemos dicho alguna vez, que Pablo Iglesias parece desconocer que es vicepresidente de un gobierno cuya principal ley es la Constitución, que aprobamos más del 90% de los ciudadanos de este país, y en la Constitución dice que hay un señor que se llama el rey. Punto. Que queremos cambiar la Constitución, vamos a una reforma, 2/3 partes de la Cámara, que presenten un programa, que se vote, que la gente decidamos que mañana no hay monarquía y que se gane y ya está, y nadie va a ponerse a discutir eso por si es lo que la gente quiere. Todo lo otro son excesos verbales, son momentos de tensión de Podemos que no acaba de tener su lugar, que sigue muy presionado por los temas judiciales, y a partir de ahí, bueno, la discusión, Calvo poniendo a Iglesias por su lado, Redondo filtrando lo que le interesa filtrar, porque también parece que en verano no tiene otra cosa que hacer. Este hombre, yo no sé si, a diferencia de su jefe, no debe hacer vacaciones, porque está por todos los berenjenales desde hace semanas. Y mientras, lo que más puede sorprender a algunos, que tampoco se está hablando mucho, Sánchez caminó a Lanzarote y caminó luego a Doñana 21 días de vacaciones. Pues claro, todos sabemos que cuando hay una situación crítica en una empresa, por ejemplo, donde Sánchez no ha pisado su vida una empresa, lo normal es que el jefe, el presidente, el director se vaya de vacaciones 21 días, porque, oiga, que da igual que se arruine la gente, da igual que se mueran miles de personas, que yo tengo mi derecho a tener mis vacaciones, todo muy socialista, todo muy realmente vergonzoso. Es decir, estamos en un momento de que las formas, lo hemos dicho desde hace semanas, la política ha desaparecido, ahora solo son los sentimientos, y lo hemos dicho, y los sentimientos, que es algo que en este país se gestiona bastante mal. En el caso de sentimientos, digamos, de odio, de maldad, etcétera, se le van a echar encima al gobierno socialista, porque hay actitudes que mucha gente no va a entender. Es decir, la gente que está sin cobrar el ERTE, recordemos, 150.000 personas, la gente que ha estado cobrando la mitad de su salario, que ha tenido la empresa cerrada, la gente que ha tenido que cerrar, que no ha podido abrir, los familiares de los muertos, obviamente los muertos en este sentido no pueden opinar, van a ver con muy mal criterio, vamos a ser claros, que mientras a ellos nadie les ayuda, todo el mundo les abandona, el presidente de su gobierno, porque nos gusta, no es nuestro gobierno, se vaya de vacaciones a un palacio regalado al rey Juan Carlos, por cierto,
eso hay que especificarlo muy bien, que luego critican todo, con medidas de seguridad extremas, hasta han levantado un muro como si fuera el muro de la vergüenza, y directamente con dinero público, seamos sinceros. En un año como este, y hemos criticado en su momento a los funcionarios diciendo aquello de que, a una parte de los funcionarios, que aquellos que han mantenido su nivel de vida y el año pasado fueron de vacaciones, lo mínimo es que este año fueran de vacaciones para reinvertir en la economía nacional, por llamar de alguna manera. Y en ese sentido también deberíamos criticar a Sánchez. Un año como este, lo mínimo exigible que debería hacer es irse de vacaciones con el dinero de su sueldo. Es decir, no con el dinero de todos, irse de vacaciones, haber sido a Benidorm, haber sido a Marbella, 2 días aquí, 2 días allá, pero ¿saben qué pasa? Que eso no lo puede hacer porque en ningún lado es bien recibido. Y necesita irse a Lanzarote, a Doñana, a lugares recónditos, tranquilos, donde nadie puede molestarle porque ha ampliado su seguridad. Y eso, seamos sinceros, eso es un síntoma de que la democracia tiene debilidades, y una de las debilidades de la democracia es que cualquier imbécil puede ser presidente. Y eso es un problema que hay que atajar, y hemos dicho desde el principio, algunos creemos que toda esta crisis va a significar la consolidación de la democracia en España, y lo tenemos muy claro, que va a costar sangre, Dios y ayuda, seguramente, pero que va a significar eso sí, porque personajes como este señor llamado Sánchez, como el señor llamado Redondo, van a acabar sus días, digamos, confirmando, nunca mejor dicho, de que no son capaces de gestionar una situación extrema. Y cuando uno gestiona dinero público y no sabe gestionar una situación extrema, lo mejor es que se dedica a otra cosa. Ayer hablé yo con un alto cargo de la sanidad madrileña y que estaban alucinados por el siniestro personaje de Fernando Simón, que sí que reconocen que lo hizo muy bien durante el ébola, pero que estaba completamente irreconocible, que ya en las reuniones pues no entienden que ese señor frivolice tanto, que haya tenido tantos errores del cálculo, lo del comité de expertos fantasma, cuando ellos en la Comunidad de Madrid ya lo sabían, y me decía que, claro, que el propio consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, que es una persona a la que han machacado mediáticamente hablando, es que no se va ni un día de vacaciones, porque están preocupados por la segunda oleada, aunque reconocen que la sanidad madrileña va a aguantar bien esa segunda oleada y que están haciendo mucho más PCR que otras comunidades autónomas que tienen muchísima más población, como es en el caso de Andalucía. Es decir, que la Comunidad de Madrid está preparadísima, ya hablan de la Generalitat y se llevan las manos a la cabeza. Sí, no, es que hemos comentado, es decir, que al final echaríamos de menos, y es un poco una incongruencia, pero echaríamos de menos el mando único, no porque lo hicieran bien o mal, sino simplemente porque al menos el criterio parecía unificado. Ahora tenemos 17 reinos de taifas, cada uno hace lo que le da la absoluta regana. Hemos dicho por activa y por pasiva, y lo seguimos insistiendo, que la segunda ola de momento existe, pero los niveles obviamente de enfermos es mucho más elevado porque se hacen muchas más pruebas que nunca se hicieron en su momento, pero lo que hay que valorar y comparar siempre es los ingresados y el número de muertos, y todavía, por suerte, o por lo que sea, o porque no ha llegado todavía de forma intensa, estamos en la gama baja, digamos. Dicho lo cual, lo de Simón, lo hemos dicho muchas veces, es decir, Simón empezó como un personaje colocado, vamos a decirlo de esa manera, por su suegro, lo hemos dicho ya alguna vez, es decir, que estaba en el extranjero, le interesaba colocarse, porque se aburría o lo que fuera, no había hecho ni el MIR por no hacer, que puede ser diferente, pero bueno, lo ha hecho prácticamente la mayoría de médicos, es decir, bueno, pues no, con lo cual era más difícil la contratación pública, pero ha entrado en un cargo alto, ha hecho unos supuestos másters que al final se han quedado en unos cursillos, bueno, cada uno puede hacer en su vida lo que le dé la gana, pero lo que parece que no es de recibo es la chulería. Es decir, tú puedes estar en un cargo y puedes hacerlo mejor o peor. Puedes comportarte de una manera más fiel o menos fiel, pero lo que parece que es excesivo es, digamos, chulear sobre todo en situaciones con muertos, situaciones con un desastre como el generalizado que ha habido y las incongruencias continuadas de todos los mensajes, es decir, porque aquí hemos dicho alguna vez, aquí estamos hablando, desde el primer día lo hemos comentado, de 3 crisis en el mundo y en España una cuarta, es decir, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social y en el caso español la crisis institucional, que es una crisis añadida gracias al señor Pablo Iglesias. Pero en principio la crisis sanitaria realmente el máximo responsable es Simón y ya, vamos a hacerlo claro, es decir, las económicas ahí ya podemos meter a Calviño, etcétera, y en un global obviamente Pedro Sánchez y obviamente el inefable Iván de Redondo, porque no debemos olvidar, en la sarta esta de mentiras que estamos hablando, quien haya visto la rueda de prensa de ayer, que era casi la última rueda de prensa antes de vacaciones, para entendernos, porque está muy cansado el señor Sánchez, hablaba de que la recuperación vendría en 2023. Es que yo solo pido a la gente que mire, nada más, alguna declaración de
no solo de Sánchez, de Nadia Calviño, etcétera, etcétera, de marzo, que estamos hablando hace 3 meses, donde decían que esto iba a salir en nube, que en diciembre ya estaría todo solucionado. Hablamos de 2023, o sea, no estamos hablando, para quien no sea consciente todavía, estamos en el 2020, si no me equivoco, es decir, acabamos el 2020, el año que viene es el 21, el año que viene es el 22, es decir, el 23, estamos hablando de aquí 3 años, ojo, para volver a los niveles anteriores a la crisis, no para recuperar de una manera efectiva y altivamente. Y entonces, claro, dices, vamos a ver, 2023, que puede ser cierto o no puede ser cierto, con este gobierno solamente dice 2023, será 2028, pero han vuelto a mentir. Es decir, y estamos con lo que llevamos, también hemos comentado esta mañana, a quien le apetezca, a quien tenga tiempo, que sobre todo quien tenga más conocimientos de leyes o menos, o hasta una persona, con todo respeto a la profesión menos cualificada que puede existir, solamente que escriba 4 notas, se lea el artículo 390, el otro día dije el 390 al Código Penal, donde dice claramente en el apartado 4 que una institución pública no puede mentir y si miente es un delito de 3 a 6 años de cárcel, se vaya a una comisaría, al cuartel de la Guardia Civil, denuncia a Pedro Sánchez, Iván Redondo, todos estos aportando un discurso diciendo en tal discurso dijo esto, en tal discurso dijo otro, aportando eso y solo con eso, seamos sinceros, que hay 5.000, que hay 500, que hay 200, las que sean, algún juez tendrá las narices de decir, oiga, esto es un delito si lo hubiera hecho Pepe Pérez. Y la democracia es que lo haya hecho Pepe Pérez, Pedro Sánchez, Iván Redondo, Salvador Illa, es el mismo tipo de delito. Entonces, aquí estamos asistiendo a un delito prácticamente podríamos decir, como estamos en un país de tradición católica consagrado, es decir, estamos asistiendo, ayer algunos recordábamos el asunto de Dreyfus en Francia a principios del siglo pasado, de 1900, donde quedó en evidencia de que el Estado, digamos, mentía compulsivamente y nadie decía nada. Y exigíamos que aquí estaría bien que hubiera un Emil Zola para denunciarlo. Obviamente aquí no hay nadie para hacerlo. Pero un poco el tema es ese, es decir, las mentiras son tan abrumadoras que a veces los que nos toca analizar es que se te hace difícil analizar porque dices, no es aquello de decir, oye, ha mentido, ha dicho esto, vamos a cogerle en un error. No, es que la mentira es continuada. Y cuando la mentira es continuada, es aquella famosa frase de Goebbels de que una mentira continuada se convierte en verdad. Y hay mucho ignorante que se la ha creído. Entonces, desmontar una mentira ampliada muchas veces es un tema muy complicado, sobre todo si tienes los medios de comunicación a favor, en este caso el gobierno. Dicho lo cual, bueno, seguimos pensando de que al final esto lentamente no va a salir porque cada vez están forzando más el tema, forzando un cambio institucional, forzando una serie de cosas que no sabemos si va a ser al final lo que hemos dicho antes a la respuesta clara, si va a ser un tema institucional de un partido que va a ser el que presione, no sabemos si va a ser aquello que hemos denominado los hombres de Estado que van a presionar, no sabemos si va a ser la Unión Europea que va a decir, oiga, que esto es Europa, que esto no es, con todos los respetos, una república bananera. No sabemos si será internamente el propio gobierno alguno, como Iván Redondo, que acabe, que no pueda más y diga, me voy. No sabemos exactamente si será un juez que diga, voy a imputar al señor Pablo Iglesias por 7 millones de cosas, o algún juez valiente que diga, oiga, pues efectivamente, por el 390 estos delitos lo voy a subir al Supremo, jugándose su puesto de trabajo. Pero al final, las chapuzas continuadas no tienen salida en la democracia y eso es algo que todos debemos asumir y eso es lo que hemos llamado consolidar una democracia, es decir, una ley, una constitución donde todos somos iguales ante la ley y como pasó en su momento y lo hemos dicho alguna vez en Cataluña, ya puede ser uno vicepresidente del gobierno catalán, presidente del gobierno catalán, conseller del gobierno catalán, que si ha cometido un delito, si ha metido en ese caso la mano en el dinero público para beneficiar una actitud que no estaba legal, pues acaba en la cárcel. Pues aprendamos de Cataluña, no solo aprendamos a hacer las chapuzas que se han hecho y muchas, sino aprendamos de cómo se gestionan los problemas. Y a veces, aunque alguno no lo vea, los problemas se tienen que gestionar con seriedad, rectitud y sobre todo, en muchos casos, aplicando la ley de forma clara y directa. Y la batalla entre Teodoro García Egea y Cayetana, que hoy cuenta que Diario, que ha pedido la cabeza de Cayetana como portavoz del PP en el Congreso, ¿te lo crees o no?
No, a ver, yo te digo una cosa, es decir, yo soy de los que critiqué cuando Cayetana fue candidata por Barcelona, y hice una crítica muy sencilla, es decir, que es un poco lo que llevo explicando durante semanas, es decir, un candidato es el próximo al territorio, es decir, porque si no estamos haciendo un cachondeo de candidatos que yo mañana, por lo que sea, voy a poner ejemplo que nadie se va a creer, voy de candidato de Vox y me presento por Cáceres, que he estado una vez en la vida o ninguna, es decir, no tiene ningún sentido, porque yo soy el representante de Cáceres. En ese sentido, Cayetana, aunque tuviera, según ella, su vinculación con Barcelona, porque habrá estado 20 veces de turista o hasta habrá vivido 2 años o 4, no tengo ni idea, pues desconoce una cosa básica y alguno ahora se va a enfadar, que es que no habla catalán. Y yo no digo que tenga que ir a TV3 a hablar catalán, obviamente, pero sí que digo que deba responder y deba tener que comunicarse en el idioma propio de la provincia donde se está actuando, y el idioma propio, para quien ahora se quede equivocado, para mí es el castellano y el catalán, es decir, los dos, con lo cual su responsabilidad es esa. Dicho lo cual, sacó unos resultados más brillantes de los previstos, vamos a decirlo así de claro, es decir, y fue sorprendente porque tiene eso que llaman en Cataluña un tarannà, es decir, una forma de hacer las cosas, por llamar de alguna manera, muy eficiente y que logra contagiar a la gente. Del señor Egea, bueno, de Teodoro, ¿qué quieres que me diga? Yo la verdad, vamos a ser sinceros, no le conozco otra actividad que la política, y la que le conozco no siempre le he visto más en charcos y charcas que en otras cosas. Quizá debería replantearse, y lo hemos dicho alguna vez, Casado, vamos a decirlo finamente, es decir, un potencial candidato a presidente no solo ha de ser bueno, ha de tener un buen equipo. Y un potencial candidato a presidente, cuando no tiene un buen equipo, y potencialmente podría ser bueno, que yo tengo mis dudas, pero vamos a dejarle ahí de que pudiera ser potencialmente bueno, si está rodeado de una colla de ineptos, un grupo de ineptos, pues tiene cada vez menos opciones. Y el verbo ágil de Cayetana al lado de la charca de Teodoro, pues yo creo que no tiene ningún color. Que algunos asocian a Cayetana a lo más absurdo de la denominada extrema derecha, bueno, también asociaban a Albiol a lo mismo, y parece que ahora que ha vuelto de alcalde de Badalona, una de las medidas últimas que ha tomado, creo que ha sido esta mañana o ayer, ha sido activar en la Guardia Urbana un grupo me parece que son 30 o 40 personas, para desocupar los pisos que sean ocupados en 24 horas. Es decir, dentro de lo que marca obviamente la ley, es decir, con una llama de brigada o lo que sea, que trabajará, que a mí me ha sorprendido, pero eso implica de que conoce bien el tema, trabajará a partir de las 7 de la tarde hasta la madrugada, es decir, que saben que son las horas donde hay las ocupaciones, y como saben, si las primeras horas son desocupados, pues no hay ningún problema legal, es decir, o sea, se puede hacer. Entonces, esas son medidas que algunos llaman de ultraderecha y otros decimos que es escuchar a la calle. Es decir, y en ese sentido, Cayetana parece más cercana, a pesar de su estatus, a pesar de ser vicecondesa, lo que sea, a pesar de su aristocracia, está bastante más cercana a la calle, curiosamente, que Teodoro. Que lo digo con todo el respeto, que está más cercano, parece, a la charca que a la realidad. Y en ese sentido, bueno, ahí ya será Casado quien decida si prefiere seguir en la charca y hundiéndose en el barro, o prefiere de una puñetera vez dar un golpe en la mesa y decir, joder, oiga, yo soy el líder de la oposición. Aparte de hacer discursitos, con todo el respeto, monísimos, de vestir el traje impecable, de lo que sea, sé hacer algo más, sé tomar decisiones. Y esas decisiones son las que se tienen que tomar y las que demuestran, y lo hemos dicho alguna vez, que lo que hace falta en este país ahora es liderazgo. Y ahora mismo Casado no tiene nada de liderazgo y está rodeado por gente vulgar que no tiene ninguna capacidad de gestionar nada. Si él demuestra liderazgo, lo veremos. Yo no creo que esté rodeado de gente vulgar, los conozco mucho a Teodoro García Egea, creo que es una persona preparada, pero sí que es cierto que a lo mejor los recelos, los excesivos protagonismos que hay siempre en política, ¿no? El foco, que es lo que vuelve loca a la gente, ¿no? Los medios de comunicación, quien aparece más en prensa y tal igual, pues eso ha podido llevar a quebrar la sintonía plena que había en Génova, donde hay varones que no se dirigen la palabra con Cayetana. La información que tengo es que no se habla con Cayetana, y a mí me parece un error, porque yo creo que en un partido como el PP debería haber distintos personajes, como hace Vox, un discurso más duro como el de Cayetana que gusta al votante de Vox y que podría servir para convencer a ese votante de Vox, un discurso más moderado como es el de Teodoro García Egea, que fue la clave en que Pablo Casado ganase las primarias, junto con los discursos contundentes de Pablo, es decir, todo el tema del Big Data. Es un tío preparado,
Pero sí que es cierto que están rivalizando por una misma cuota de pantalla, por quién la tiene más larga, como se puede decir, por un excesivo protagonismo, y eso está dinamitando la paz de Génova. Y ahora mismo Pablo Casado, que sí que creo es un líder preparado, aunque es cierto no está aprovechando como yo creo que debería hacer esta crisis del coronavirus, porque al final, entre comillas, Pablo ha llegado a unas circunstancias ideales para dar el asalto a la Moncloa, un país que va al borde de la quiebra y que se lo dicen hace 2 años, y obviamente no son las circunstancias en las que llegó Pablo a la presidencia de Génova, es decir, que lo tiene todo a favor para poder ser presidente del gobierno. Pero es que aquí incluso, mira, los medios de comunicación, nos da apenas entrevistas, le veo muy timorato y tiene mucho miedo. Y Pablo, yo lo conozco de siempre, no entiendo ese miedo, ¿a qué se debe? No, pero mira, yo te pongo un ejemplo solo donde estás. Es más que va a ser el primer escenario electoral que en principio nos vamos a encontrar, que va a ser las elecciones de Cataluña, un tema que quiero conocer un poco. Y tenemos en el caso del PP, tenemos un magnífico candidato, que es Alejandro Fernández, yo no lo voy a negar, es decir, una persona con un discurso, una dialéctica, vamos a decirlo, de lo mejorcito que ha pasado por el Parlamento en años. Pero estamos en lo mismo, tú ves las encuestas y con mucho le dan doblar los diputados. Y aquí hay que un poco, y lo hemos dicho alguna vez, hay que asociar un poco lo que se hace bien y lo que se hace mal, y quién gestiona bien las cosas y quién gestiona mal. Y nos vamos a referir al caso, en este caso, de Galicia. Es decir, Feijóo fue suficientemente inteligente y tuvo los suficientes narices, digamos, de presentarse sin las siglas del PP, obviamente estaban las siglas del PP, y eso le significó un paso adelante importante. Y entonces es donde debemos ver que eso en el fondo no es una decisión, aunque sea personal, también es una decisión de equipo. Entonces el problema es que cuando tienes un buen líder, en este caso Alejandro Fernández, pero está rodeado de gente de partido, que lo que has dicho tú, que funcionan por egos, funcionan por rabias, funcionan por, oye, que yo quiero, somos un partido pequeño, hay los monumentos económicos que hay, es decir, oye, ser diputado es una diferencia muy grande a ser asesor, por llamar de alguna manera. Es decir, entonces, que no es fácil colocar a todo el mundo que está, ni satisfacer a todo el mundo. Ha de llegar alguien que quiera ejercer liderazgo, en este caso Alejandro Fernández, y picar en la mesa y decir, yo quiero a esta gente en mi equipo. Y si quiero a esta gente en mi equipo, y vas a caer tú, yo lo voy a hacer para mejorar a todo. Y los resultados al final es lo que te deben marcar si has hecho bien las cosas o mal. Y en el caso, por ejemplo, de Feijóo, por citar un ejemplo real y práctico, pues no ha debido hacer las cosas muy mal, porque ha conseguido una nueva mayoría absoluta, renunciando a las siglas del PP, renunciando prácticamente, aunque haya estado alguna vez, a que fueran los líderes nacionales allí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa licencia, digamos, yo creo que algunos líderes llamados regionales, por llamar de alguna manera, como Alejandro Fernández, por decir el próximo que hay en esto, deben cogerla por la mano y decir, oiga, yo quiero montar mi equipo, esto no puede ser, oye, yo lo monto, si fracaso, y ahí es la voluntad y donde se ve un buen político. Yo si fracaso en estas elecciones, al día siguiente tenéis mi dimisión y os olvidáis de mí. Y eso es lo que a algunos nos gustaría ver en los líderes políticos, en este caso en Alejandro Fernández, que diga, yo monto mi equipo con mi gente, con quien confío que me va a hacer ganar, digamos, en responsabilidad, etcétera, en votos, dice, pero también os pongo una condición, para que veáis que no soy ni vengativo ni tal. Si no consigo estos objetivos, yo a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, doy mi acta y me voy. Problema, que claro, que hay mucha gente que va 20 años viviendo de un sueldo de diputado. Claro, esa decisión solo la toma alguien que tenga la suficiente entereza, la suficiente voluntad y sobre todo lo más importante, que tenga ganas, digamos, de hacer bien las cosas para todo el mundo, no solo para los suyos. Y ahí es donde yo creo que debemos ver si existe esa raza, digamos, de nueva política, que es gente que se implique asumiendo un riesgo personal. Así es. Pues muchísimas gracias, don Carlos Enrique, y a los espectadores de Estado de Alarma que ya nos estáis preguntando por cómo conseguir esas latas de anchoa o de ventresca de Conservas Ana María, métanse en su tienda online conservasanamaria.com y metan el código de descuento Estado de Alarma en mayúscula y tendrán un 5%, así que eso se ahorrarán. Muchísimas gracias. Van a disfrutar muchísimo, eso también lo digo yo. Nos vemos el viernes. Un abrazo fuerte. Perfecto, un abrazo, Javier, hasta luego.